Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega de la serie Cómo el Eterno levanta su edificio. Ahora sí estamos llegando ya al final de esta serie. Creemos que el próximo audio, dos audios más, pues llegamos al final y comenzaremos entonces otra serie. En la última noche que el Señor Jesús estuvo con los discípulos, después de haberles hablado acerca de la unión entre Él y ellos, oró por todos los que habrían de creer en Él, los que habían creído y los que habrían de creer en Él. ¿Qué fue lo que pidió el Señor en su oración? Él le pidió al Padre que todos ellos fueran uno. Tenemos que creer que la oración del Señor no fue en vano y que finalmente se cumplirá. No importa lo que veamos. A la postre veremos que todos los que pertenecen al Señor serán absolutamente uno con Él. El apóstol Pablo creía esto firmemente. Él dijo que el Señor ha dado diferentes dones para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda cuando escribió a la iglesia en Éfeso? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ponga atención a esta frase. A un hombre de plena madurez. Que lleguemos a la madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted puede ver esto en Efesios 4, del 11 al 13. Podemos ver cuán grande era la fe del apóstol cuando dijo estas palabras. Porque en realidad cuando él escribió la epístola a los Efesios, se encontraba preso en una cárcel romana. Él también vio y sabía cuán desoladas estaban las iglesias en todo lugar. Y no solo que estaban desoladas. Las iglesias, los hermanos en Cristo habían rechazado las enseñanzas del apóstol. Todos los que estaban en Asia lo habían abandonado. Eso era la situación cuando Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Sin embargo, aún después de saber eso, pudo decir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuán firme, amados, son esas palabras que escribió el apóstol. Lo que él creía y expresaba cuando escribió a los Efesios era completamente contrario a lo que veía. Por eso pudo hacer esa declaración con gozo. Por consiguiente, no debemos preocuparnos por lo que vemos. Un día la oración del Señor se ha de cumplir. Para los hombres esto es imposible. Recuerdan aquella frase en Mateo 19, 26, dicha por el Señor Jesús, pero para Dios todo es posible. Dios siempre tiene la manera de lograrlo. No obstante, puesto que somos salvos, hemos sido salvos, tenemos que crecer, madurar y ser edificados. Para los que no maduran en esta era, Dios todavía les tendrá reservada la próxima era. En cualquier caso, Él hará que ellos maduren. Amados, si siendo parte de la mies no maduramos hoy, mañana Dios hará que el calor del sol nos abrace. A los que no maduran o no maduren, Dios tendrá que dejarlos en el campo. Los que no maduren no podrán ser llevados al granero. No podemos dejarnos engañar por enseñanzas erróneas o aguadas de los que piensan que irán al cielo en cuanto mueran, puesto que un día oraron una oración y han creído en el Señor Jesús, aun cuando hayan de verdad aceptado al Señor con toda fe, con toda certeza. Si ustedes quieren estar en el granero, si queremos estar en el granero de Dios, necesitamos madurar. Hermanos, les pedimos que lean nuevamente el Nuevo Testamento para que vean claramente que esto es un principio inamovible. Es cierto que todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo seremos eternamente salvos y no pereceremos. Esa es la salvación gloriosa que Dios nos regala del infierno. Sin embargo, a fin de ir a Dios, a fin de entrar en la morada de Dios, a fin de ser llevados al granero de Dios, que es Él mismo en el final, debemos estar maduros. No obstante, tarde o temprano, todos los de Él estaremos maduros. Este es un principio inamovible. Hemos señalado repetidas veces que el resultado de la obra de Dios a través de los siglos es que pueda obtener una ciudad, la Nueva Jerusalén.
Esto se afirma claramente en los escritos del apóstol Juan. Recordemos que el apóstol Juan escribió un evangelio, también escribió sus cartas, sus epístolas, y al final escribió el libro de Apocalipsis. Los mensajes que transmiten estos tres grupos, el evangelio, las epístolas y el Apocalipsis, están vinculados y no pueden separarse. Cuando usted lo lea, léalos como un todo. Por consiguiente, si queremos una mayor comprensión de los escritos del apóstol Juan, no podemos leer simplemente el evangelio, ni no puede usted leer simplemente las tres cartas, y del mismo modo tampoco puede leer solo el libro de Apocalipsis. Él tenía algo que lo estaba desarrollando y lo fue desarrollando a través de todos estos escritos. Tenemos que leer todos sus escritos juntos para tener un cuadro, para ver un cuadro completo de lo que el Espíritu quería comunicar a través de él. Al comienzo, Juan dice que Dios se hizo carne y fijó tabernáculo entre los hombres. Y eso lo leemos en el capítulo 1 del Evangelio, 1:14. Más tarde dice que este tabernáculo edificado por medio de la encarnación era un templo. Ahí en el capítulo 2, versículo 21. También dice que Satanás quiso destruir ese templo, pero que el Señor lo levantó por medio de la resurrección. El versículo 19 del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Después de esto, también nos dice que él tiene la novia. Que el que tiene la novia es el novio. Eso dice Juan 3:29. El Señor, quien se encarnó, quien fijó tabernáculo entre los hombres, quien edificó el templo, es el novio. Ahora podemos ver que tenemos el tabernáculo. Eso es en los escritos de Juan ahí, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Tenemos el tabernáculo, el templo, que en definitiva es la casa, y el novio que viene, o quien viene por la novia. Ahora, ¿qué es este tabernáculo? ¿Qué es esta casa? ¿Quién es esta novia? Al comienzo es difícil de entender. Sin embargo, si continuamos leyendo, llegaremos a los versículos en que el Señor dice: permaneced en mí, yo en vosotros. Ya saltamos al capítulo 15, versículo 4. Y esto tiene un significado doble. Por un lado, nos habla de que nosotros y el Señor permaneceremos mutuamente, o permanecemos mutuamente. Esto tiene que ver con la casa. Por otro lado, ese mismo pensamiento, ese mismo versículo, nos habla de la unión mutua que existe entre nosotros y el Señor. Y ahí apunta, o tiene que ver con la novia y el novio. Tengamos presente que Juan 14, Juan 15, Juan 16 y Juan 17 van hablando, van desarrollando estos asuntos. Después que el Señor resucitó de los muertos y se infundió en los discípulos mediante su soplo, o sea, cuando el Espíritu Santo entró en ellos, el Espíritu de Cristo entró en ellos, el Señor mismo entró en ellos. Entonces el Señor obtuvo en realidad una morada en los discípulos. Desde entonces la casa llega a existir, o llegó a existir. En la primera epístola escrita por el apóstol Juan, él dice, y vamos a leer diferentes fracciones de esta primera carta: os anunciamos la vida eterna, para que también vosotros tengáis comunión con el Padre y con su Hijo. Hicimos ahí unos extractos del capítulo 1, versículos 2 y 3. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, así como ella os ha enseñado permanecer en Él, en el Señor. Capítulo 2, versículo 27. En esto conocemos que permanecemos en Él, en Dios, y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu. Primera de Juan 4:13. Esta vida, la vida eterna, está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estamos ya en el capítulo 5, versículos 11 y 12. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y ahí ese es el versículo 20 del capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan. Los últimos pasajes que hemos leído están en la primera carta del apóstol. ¿Quién es esta expresión? Este es el verdadero Dios. Leímos en el versículo 20. ¿Quién es esta expresión? Este verdadero Dios implica la historia completa de Dios en su encarnación, en su muerte, en su resurrección, el haber entrado en el hombre como espíritu y llegar a ser la vida del hombre. En los tiempos del Antiguo Testamento Dios simplemente era Dios. Sin embargo, en los tiempos del Nuevo Testamento este Dios se hizo carne. Este Dios murió.
Este Dios resucitó y también entró como espíritu para unirse a nosotros. Todos estos pasos, que este es el Evangelio, toda la obra de Dios en Cristo para cumplir su eterno propósito, todos estos pasos están implícitos en esa frase, el verdadero Dios. Ahora podemos entender esto más claramente. Al leer todos estos versículos, podemos ver que el proceso o ver el proceso de la obra edificadora de Dios, según los escritos del apóstol Juan. Cuando leemos entonces hasta el final de Apocalipsis, vemos que aparece una ciudad. Y esta ciudad es el tabernáculo que Dios ha edificado entre los hombres. Esta ciudad también es la novia del Cordero. Ahora hemos encontrado todo aquello de lo que el apóstol Juan nos habló, de principio a fin, desde el Evangelio hasta Apocalipsis. Él dice que el que tiene la novia es el novio. ¿Quién es la novia? La novia es la ciudad. La ciudad es también el tabernáculo y al mismo tiempo esta ciudad es el templo. Porque Juan nos dice, no vi en ella templo. Apocalipsis 21, 22. Ella misma es el templo. La ciudad es el agrandamiento del templo. Además, Apocalipsis nos muestra al Dios Trino que mora plenamente en el pueblo redimido. De este modo, al final de Apocalipsis, vemos que las cosas que Juan menciona al comienzo se han cumplido plenamente. Allí vemos la culminación de todo aquello de lo que el apóstol Juan, por revelación del Espíritu Santo, nos fue hablando. La Nueva Jerusalén es el tabernáculo edificado por Dios. Ella es la morada de Dios, la casa de Dios y la novia de Dios. Este es el tema central de todos los escritos de Juan. ¿Y para qué? Para traer la iglesia de vuelta al diseño original que la iglesia había perdido después que el apóstol Pablo había escrito lo que había escrito y después que el apóstol Pablo había muerto. Al pasar los años, la iglesia de nuevo abandona el diseño y parece perder el rumbo. Por eso vienen los escritos del apóstol Juan. Queremos agregar, amados, que el Señor aún llevará a cabo la obra de edificación en la era del reino. Y lo vamos a ver en el próximo audio. Gracias y paz.